hasta la clase pasada, ¿se escucha bien? ¿Sí? Amén. Amén. Sí, amén. Muy bien. Hasta la clase pasada estuvimos hablando acerca de la personalidad de Dios. Y habíamos dicho que era importante entender, conocer y aceptar la personalidad de Dios, porque Dios no es un ente, no es una idea abstracta, Él es un ente, Él es una persona. Y aunque el término persona aplicado a Dios no está en la Biblia, en ninguna parte de la Biblia se dice que Dios sea una persona, habíamos hablado de muchas características que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento daban acerca de Dios, y eso nos llevaba a nosotros a entender que Dios era realmente una persona. ¿Ok? Entonces, aunque el término Dios persona no esté en la Biblia, las características que se da en la Biblia, la idea de la personalidad de Dios subyace o está entendido dentro de las páginas de la escritura bíblica. Dios no es una idea, Dios no es un sentimiento, Dios no es un valor, Dios no es una virtud, Dios es una persona, ¿ok? Hasta ahí habíamos visto. Ahora, sobre esta verdad de la personalidad de Dios, hay algunas filosofías que son filosofías contrarias. Filosofías que están en contra de la personalidad de Dios. La primera de esta filosofía contraria a la idea de Dios como persona es el panteísmo idealista. El panteísmo idealista, postulado por Baruch Spinoza, enseñó que Dios es una sustancia que tiene atributos infinitos, por lo tanto es esencialmente eterno e infinito. Pero mire cómo define a Dios. No define a Dios como un ente, no define a Dios como un ser personal y trascendente de la creación, sino que Baruch Spinoza interpreta a Dios o entiende a Dios como una sustancia, ¿no? Es una sustancia que tiene atributos infinitos y eso le hace ser en cualidad divina. Él decía que Dios es la causa inseparable del universo. ¿A qué se refiere con causa inseparable? Que el universo existe justamente porque esta sustancia eterna permite que las cosas puedan existir. Pero dice, o él entiende que esta sustancia es inseparable de Dios. Es inseparable. Que no es el creador, sino es la chispa, la sustancia que está en todas las cosas del universo para que puedan existir, para que puedan ser. En otras palabras, dentro de la filosofía de Baruch Spinoza, no hay una verdadera distinción metafísica entre Dios y el universo. No hay una distinción entre Dios y el universo. Un Dios trascendental que no es afectado por el tiempo, espacio ni materia, sino que Dios es la sustancia que está en todo el universo y le da vida. Esta es una filosofía evidentemente contraria a lo que enseña la Biblia. ¿Verdad? La Biblia no enseña esto. Otra filosofía contraria es el panteísmo idealista. El panteísmo idealista, postulado por Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Él, como profesor de filosofía en varias universidades alemanas, no diferenciaba entre el sujeto creador y el objeto creado. No hacía una diferencia entre Dios como un ser creador y las cosas que él creaba. Por lo tanto, tanto el sujeto como el objeto, tanto
la acción, ¿no? El que ejecuta la acción de crear como el resultado de la creación, se combinan en la filosofía y la mente de él, ¿no? Y entonces no se hace una diferencia. Este también es un tipo de panteísmo idealista, ¿ok? Tenemos a otro personaje. Otro personaje dentro del panteísmo idealista es George Wilhelm Friedrich Hegel. Él afirmaba que el absoluto no es la cosa en sí, no es una fuerza trascendente, o sea, no está distinguido de lo que él crea. El absoluto es el proceso del mundo en sí, caracterizado por la actividad. Por lo tanto, no hay un ser absoluto en el universo. O sea, no existe una entidad personal como el absoluto, sino solo el proceso de las cosas en el mundo. ¿Ok? Cómo el mundo se va desarrollando en un proceso. Ese proceso que sucede en el mundo, en el universo y en todo lo que hay, ese es el absoluto mismo. O sea, no se distingue tampoco de la actividad de la creación y del sujeto que crea. Ni el objeto ni el sujeto. O sea, es indistinguible y por lo tanto también es un tipo de panteísmo. Otra filosofía contraria a la personalidad de Dios es la filosofía del proceso. Es esta filosofía postulada por Alfred North. Él era matemático inglés y profesor de filosofía de la Universidad de Harvard. Él rechazó la doctrina hebreo-cristiana de la creación divina. Él no creía que la creación, ¿verdad?, haya sido resultado de un Dios trascendente. Para él, todo va hacia un proceso en donde el hombre como co-creador participa en la divinidad y así llega a la inmortalidad. Todo es parte de un proceso en donde los seres humanos somos co-creadores, inclusive de nuestro futuro, de lo que existe, de lo que hay, ¿no? Y luego al final vamos a poder ser divinos y participar de la inmortalidad. Una idea parecida derivada de la filosofía del proceso es la de Charles Hartshorne. Él era profesor de filosofía en la Universidad de Texas en Austin. Él desarrolló el término bipolar para describir a Dios en su ser y en su lugar, tratando de evitar el panteísmo clásico y en un teísmo cristiano ha creado una especie de panenteísmo, ¿no? O sea, Dios es un ser trascendente, pero también está en todo, ¿no? Es como una mezcla de panteísmo y personalidad de Dios, como una mezcolanza, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante que nosotros creamos que Dios es una persona real y no una idea? ¿Por qué es importante que creamos nosotros en la personalidad de Dios? Y no simplemente en Dios como una idea. Juan Calvino afirma, el conocimiento de Dios y de nosotros mismos están conectados. Nadie puede examinarse sin dirigir inmediatamente sus pensamientos hacia el Dios de quien vive y se mueve. Por lo tanto, toda persona al llegar al conocimiento de sí mismo es urgida a buscar a Dios y es dirigido por Dios al conocimiento de Él. O sea, ¿qué está diciendo? Que necesitamos nosotros creer que Dios es una persona. Porque cada vez que nosotros nos autoexaminamos, nos vemos reflejados como imagen de Dios en un Dios personal, en un Dios real, no en una idea abstracta,
sino en un ente personal. Y solamente podemos llegar a conocer a nosotros mismos si comenzamos a buscar a Dios y dirigir nuestro conocimiento a Él. Entonces es muy importante entender que Dios no es una idea, Dios es una persona real. Francis Schaeffer afirma: si la personalidad humana ha sido originada por algo impersonal, entonces la personalidad humana es una ilusión. Claro, si nuestra personalidad humana ha sido originada por algo que no es personal, entonces nuestra personalidad es de mentira, es una ilusión, no es verdad. Solamente algún tipo de pensamiento irracional permitiría aceptar que la personalidad provenga de algo impersonal. Esa es otra realidad. Nuestra personalidad es el reflejo de aquel de quien nos hemos originado, que también es un ser personal. No una idea, sino un ser personal. Millard Erickson, él afirma: la relación del cristiano con Dios es una relación de calidez y empatía. Dios es tratado como una persona, como un ser, y no como un objeto o una fuerza. Por lo tanto, no debe ser usado ni manipulado. ¿Okay? O sea, Dios es una persona con la que nosotros podemos relacionarnos. Dios no es un objeto, Dios no es una fuerza, Dios no es una idea que nosotros podamos manipular ni usar a nuestra conveniencia. Él tiene su propio raciocinio, voluntad, soberanía y muchos atributos que vamos a estar analizando a partir de esta semana. Entonces, evidentemente, existe una relación que el cristiano tiene con Dios. Y esa es una relación necesariamente personal. ¿Ok? Una relación necesariamente personal. ¿Ok? Hasta ahí, hermano, ¿alguna pregunta? ¿Hay preguntas? Si tienen preguntas, hagan, hermano, no hay problema. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Muy bien. Seguimos entonces. Seguimos. Vamos a ver si en el chat de Facebook hay preguntas. No, creo que no. Muy bien. Diferencia entre el término persona cuando nos referimos a Dios y el término las personas cuando nos referimos a la Trinidad. ¿Ok? Nosotros usamos el término persona de dos maneras distintas. La primera cuando nos referimos al ser de Dios y decimos la persona de Dios. Y la segunda es cuando hablamos de las personas de la Trinidad. ¿Ok? Cuando decimos que Dios es un ser personal, es básicamente para poder diferenciar la doctrina cristiana de todas esas enseñanzas que niegan que Dios sea una persona, ¿verdad? Como el panteísmo, filosofía del proceso y todo lo demás. Entonces nosotros afirmamos que Dios es una persona para distinguir nuestra doctrina cristiana de otras filosofías y pensamientos. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la doctrina de la Trinidad, y vamos a hablar más adelante sobre la doctrina de la Trinidad, cuando decimos que Dios es un ser en tres personas, allí el término persona es solo utilizado para diferenciar a cada miembro de la Trinidad. ¿Ok? Para diferenciar a cada miembro de la Trinidad. No significa que cuando yo digo Dios es una persona, el Hijo y el Espíritu Santo no sean también personas. Son personas, pero para diferenciar el rol del Padre, Hijo y Espíritu Santo dentro de la Trinidad, entonces tenemos que utilizar el término persona también dentro de ese contexto. ¿Ok? Entonces, en teología,
Cuando hablamos de la persona de Dios, nos referimos a Dios para diferenciar, nuestra doctrina cristiana de todas las doctrinas que no son cristianas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de las personas de Dios, nos estamos refiriendo a las distintas personas que conforman la Trinidad de Dios y básicamente para diferenciarlas unas de otras. Muy bien, la presencia de Dios o la omnipresencia de Dios. Cuando hablamos de este tema, específicamente ¿de qué estamos hablando? ¿De la presencia de Dios o la omnipresencia de Dios? Bueno, algunos teólogos prefieren no usar el término omnipresencia de Dios para evitar ser confundido con el panteísmo, porque omnipresencia significaría que la presencia de Dios está en todo lugar. Y eso para algunos podría ser una confusión y podría derivarse posteriormente a lo que es el panteísmo, ¿no? A lo que es el panteísmo. Ahora, ¿esto sería correcto? Bueno, el concepto bíblico de la presencia de Dios es muy importante, hermano. Si creemos que Dios es una persona, entonces es un ser personal, ¿verdad? Tiene voluntad, tiene intelecto, tiene sentimientos que son características de la personalidad. Sentimiento, voluntad, intelecto. Pero eso no excluye de que el Señor puede estar en todo lugar. Y por eso hablamos de la presencia de Dios o de la omnipresencia de Dios. ¿De dónde sacamos esta afirmación? De la Biblia. Salmo 139, versículos 7 al 10. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Amén. Amén, amén. Amén, pastor. Salmo 139, del 7 al 10. ¿A dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Amén. Entonces podemos afirmar, en base a lo que enseña la Escritura, que la presencia de Dios está en todo lugar, ¿verdad? Está en todo lugar. Y que evidentemente es una presencia que es extensiva y general. Presencia extensiva y presencia general. ¿Ok? Seguimos. La presencia de Dios está en forma especial en ciertos momentos. Esto lo diferencia de la presencia general y de la presencia extensiva. Ojo, si bien es cierto que la presencia de Dios es extensiva y general, está en todo lugar, eso no excluye que también la presencia de Dios esté de manera especial en determinados momentos. ¿Se da cuenta? Por ejemplo, Génesis 28:15. A ver, ¿quién lo puede leer? Génesis 28:15. Otro nos ayuda en Mateo 18:20. Otro nos ayuda en Mateo 28:20 y otro en Santiago 4:8. Amén, pastor. Amén. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado 28. al extremo. 28:15, hermana.
28, 15. Ahí estoy en 18. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Amén. Si usted se da cuenta allí, se nos cuenta, se nos relata en ese texto de que Jacob quedó dormido en Betel y tuvo una visión, un sueño. Vio una escalera y ángeles que bajaban y ángeles que subían, ¿verdad? Eso es lo que dice el texto. Entonces, en ese lugar se manifestó la presencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de la presencia extensiva, Dios está en todo lugar, en todo momento a la vez, y su presencia excede, sobrepasa nuestros aspectos trascendentes, ¿no? Pero eso no excluye que la presencia de Dios se haya manifestado de manera particular, ¿verdad? En determinado momento, como en este caso, ¿no? Como en el caso de Génesis 28:15. Vamos ahora a Mateo 18:20. Mateo 18:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Miren, este es muy importante, muy importante. Bueno, este es 28:20, ¿no? El otro era 18:20. Jesucristo, a pesar de que la presencia de Dios esté en todo lugar a la vez, Jesucristo nos ha prometido estar con nosotros. Amén. Nos ha prometido estar con nosotros. Mateo 18:20. Amén. Amén, pastor. Dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Amén. Entonces, nuevamente, aunque la presencia de Dios esté en todo lugar, también se manifiesta en momentos determinados y con propósitos determinados, ¿no? En el caso de Mateo 18:20, la presencia de Cristo se manifiesta en cuando la iglesia se reúne para disciplinar a un creyente, ¿no? Santiago 4:8. Amén. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Si bien es cierto, la presencia de Dios está en todo lugar, sin embargo, también se nos motiva a acercarnos a Él, ¿verdad? Esto habla de una especie de presencia muy particular, muy especial, ¿ok? Entonces, podemos decir que la presencia de Dios puede tener 3 propósitos, ¿ok? La presencia de Dios puede tener 3 propósitos. La primera, Dios se manifiesta para poder salvar. O sea, la manifestación o la presencia de Dios tiene la finalidad de salvar. Por ejemplo, Mateo 1:23, cuando se habla acerca de Cristo, dice que su nombre debe ser Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Verdad? O Juan 1:14, cuando dice que el Logos, el verbo de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Nuevamente vemos que la presencia de Dios es necesaria para un acto salvífico. Cada vez que Dios desea intervenir para salvar, entonces su presencia se hace manifiesta en determinado lugar.
Ahora, la presencia de Dios, la presencia especial, no general y extensiva, sino especial, particular, puede tener propósito. Segundo propósito, significa tener comunión nuevamente con Dios, ¿no? Hechos capítulo 2, versículo 39. ¿Alguien nos ayuda? Y otro nos ayuda, Efesios capítulo 2, versículo 13. A ver, ¿quién tiene? Amén. Hechos 2:39. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Muy bien. Dice que para nosotros, para nuestros hijos es esta promesa, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare, ¿verdad? Entonces está hablando de un tipo de comunión especial que hay con Dios, ¿ok? Efesios 2, 13 al 17. Amén, pastor. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos, expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los uno, dos, un solo y un hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconcilian con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Amén. Entonces, ¿qué está diciendo? A los que estaban lejos y a los que estaban cerca. O sea, la presencia especial de Dios, ¿verdad? La presencia especial de Dios se manifiesta para tener comunión nuevamente con Dios. Muy bien. Y número 3, la presencia de Dios se manifiesta de manera especial para poder darnos poder en la vida cristiana. Primera de Corintios 3:16, Primera de Corintios 6:19 y Efesios 2:20-21. A ver, ¿quién tiene? Amén. Amén, amén. Léalo, léalo. Amén, pastor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Amén. Miren, si bien es cierto, la presencia de Dios está en todo lugar, como lo dice la Escritura, el Espíritu Santo, que representa la presencia de Dios, está también en nosotros, ¿verdad? Está en nosotros y nos brinda poder de manera especial para su propio propósito. Muy bien. 1 Corintios 6:19. Amén. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. Eso es muy importante, ¿verdad? La presencia de Dios, el Espíritu Santo, habita de manera especial en nosotros y nos da poder para llevar una vida cristiana que le glorifique. Efesios 2:20-21. Amén, pastor. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo Él edificó, bien coordinando, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Amén, pastor. Amén. Entonces la presencia de Dios está de manera especial, ¿verdad? Dentro de nosotros, los cristianos, como iglesia. Amén, como iglesia. Muy bien, seguimos. La presencia de Dios está, ojo, si bien es cierto, la presencia extensiva
plena de Dios, ¿verdad? La presencia extensiva general de Dios está en el universo. Hay un lugar donde plenamente habita la presencia de Dios. Y eso es en Cristo. En la persona de Cristo habita toda la presencia de Dios, ¿no? Colosenses 1:19, qué tremendo, ¿verdad? Colosenses 1:19. Amén. Amén. Léelo, léelo. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. ¿Ve? Agradó al Padre que en Cristo habitara toda la plenitud, toda la presencia de Dios habita en la persona de Cristo. Entonces, ¿podemos hablar de la omnipresencia de Dios? Sí, porque Dios está en todo lugar. Pero también podemos hablar de la presencia de Dios porque en momentos particulares, en momentos especiales, se manifiesta esa presencia con un propósito particular y especial. ¿Ok? Y si pudiéramos decir cuál es el único punto en el universo donde está plenamente la presencia de Dios, Pablo lo dice, en la persona de Cristo, ¿verdad? Dios se ha agradado que en su persona, en la persona de Cristo, esté toda la plenitud de la presencia de Dios. Ahora, si en Cristo está toda la plenitud de la presencia de Dios, sería imposible de que no sea Dios, por mano, ¿verdad? Cristo tiene que ser Dios. Muy bien, vamos a hablar un poquito acerca de los atributos de Dios. ¿Qué son los atributos de Dios? El teólogo Strong definió los atributos de Dios como aquellas características de la naturaleza de Dios que son inseparables de la idea de Dios. O sea, características que sí o sí tienen que estar presentes en nuestra mente cuando hablamos de Dios. Y básicamente esos atributos de Dios representan el fundamento de las manifestaciones de Dios a sus criaturas. Millard Erickson dice que los atributos de Dios son características permanentes de la naturaleza, permanentes, constantemente están presentes en el ser de Dios. En su propia naturaleza subyacen, están los atributos de Él. Por lo tanto, son inseparables del ser de Dios. Dios es amor y no puede dejar de ser amor. Dios es santo y no puede dejar de ser santo. Es inseparable. Inseparable del ser de Dios, inseparable de la esencia de Dios, ¿verdad? Y que pertenecen a toda la divinidad. ¿Ok? Tanto Padre, Hijo y Espíritu Santo tienen los mismos atributos divinos. W. Conner dice que los atributos de Dios son aquellas cualidades o características del ser divino y es lo que distingue a Dios de todos los seres que son creados. Es por sus características o atributos que Él es digno de culto y del servicio de todos los hombres, ¿verdad? Por lo que Dios es, Él merece honra, gloria y alabanza. Por lo que Dios es, nosotros somos diferentes a Él. Somos evidentemente diferentes a Él. ¿Amén? Ahí podemos hablar entonces de los atributos de Dios. Ahora, ¿de dónde sacamos las ideas de los atributos de Dios? O sea, ¿de dónde saco la idea de las características o las cualidades de Dios? De la Biblia, ¿verdad? Nuestra fuente primaria es la Biblia, pero no solo la Biblia. Vamos a ver por qué. Número 1, la Biblia va a ser la principal fuente de donde los teólogos sacan sus conclusiones acerca de los atributos divinos, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia habla de la santidad de Dios, la ira de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la fidelidad de Dios,
la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Estas son características, cualidades o atributos que la misma Biblia le confiere a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de los atributos de Dios y hablamos de la gracia de Dios, entonces estamos hablando de un atributo que deriva de la misma Biblia. ¿Ok? Nuestra fuente primaria para hablar de los atributos de Dios, evidentemente está en la palabra de Dios. Ahora, algunos atributos o algunas características no son sacados de la Biblia, ¿no? Algunas expresiones sobre los atributos de Dios pueden ser sacados inclusive de la filosofía griega. Por ejemplo, cuando se habla de la impasibilidad de Dios. ¿A qué nos referimos con la impasibilidad de Dios? Que Dios es incapaz de sufrir. ¿Puede Dios sufrir o no puede sufrir? No puede sufrir. El sufrimiento es causa de pecado. Él es un ser perfecto, no puede sufrir. Pero, como Dios no puede sufrir, entonces esa característica de Dios no aparece en la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia se habla de la impasibilidad de Dios? No hay, ¿sí o no? No hay. Pero los padres posapostólicos hablaban de la impasibilidad de Dios, o sea, de la imposibilidad de que Dios pueda sufrir. Y esos atributos son tomados de la filosofía griega, ¿no? Describen una realidad que, aunque no está expresa en el Nuevo Testamento, esa idea de ese atributo no se toma de la Biblia, sino de la filosofía griega. Algunas expresiones, número 3, algunas expresiones vienen de la escolástica medieval. Durante la época medieval, ¿verdad? Los centros de estudio de teología medieval católica también crearon muchas características o atributos de Dios usando formas latinas. Por ejemplo, la palabra omnipresente, omnisciente, omnipotente, omnisapiente, son palabras que se crearon de latín durante la época medieval para describir algunas características del ser de Dios. Entonces, cuando usamos esos términos, son términos que subyacen, están presentes, se sobreentienden dentro del texto bíblico, pero no son sacados del texto bíblico. ¿Ok? Son prestados de la teología medieval. Ahora, algunas expresiones tienen su origen en cosmovisiones modernas. Por ejemplo, cuando hablamos de la infinidad de Dios, ¿en qué parte de la Biblia habla de la infinidad de Dios? No usa ese término, pero sí entiende la Biblia que Dios es infinito, ¿verdad? Como cuando dice, por ejemplo, el rey Salomón dice, ni aún los cielos de los cielos te pueden contener. Esa es la infinidad de Dios, ¿verdad? Pero el término infinidad no viene de la Biblia, viene de la cosmovisión moderna. Cuando hablamos de la inmensidad de Dios o hablamos de la aceidad de Dios, ¿a qué nos referimos con aceidad? Que Él existe por sí mismo, Él no necesita que nadie lo haya creado. Esos términos no son, las ideas son sacadas de la Biblia, pero los términos para definir esas ideas no son sacados de la Biblia. ¿Me dejo entender? Esos términos son prestados de la teología medieval o de los padres posapostólicos o de algunas expresiones contemporáneas. Las ideas sí están presentes en la Biblia, pero los términos para definir estas ideas no son bíblicas, ¿ok? Entonces, la primera fuente principal para hablar de los atributos de Dios es evidentemente la Biblia, ¿no? Y después hay otras fuentes que usamos para
prestar términos para definir un poco más claro las ideas de los atributos que encontramos en la Biblia. Muy bien, ¿cómo han clasificado el tema de los atributos de Dios los estudiosos? Bueno, algunos hablan de los atributos negativos, positivos y causativos. Algunos lo han clasificado así, ¿no? Cuando uno revisa algunos libros de teología, lo que hacen es hablar de los atributos negativos, positivos y causativos. ¿Cuáles serían los atributos negativos? Es lo que Dios no es. Por ejemplo, Dios no es mutable, Dios no es comprensible, Dios no es visible, Dios no puede sufrir. Entonces, esos serían atributos negativos. Atributos positivos, lo que Dios es: sabio, amoroso, misericordioso, santo, etc. Y atributos causativos, atributos que hablan de la inmensidad y la eternidad de Dios. ¿Ok? Entonces, algunos han clasificado lo que Dios no es, lo que Dios sí es y lo que causa el ser de Dios. ¿Ok? Otros dicen, no, a mí no me gusta esa clasificación, yo voy a hacer mi propia clasificación. Y han clasificado los atributos de Dios como comunicables e incomunicables. Los atributos incomunicables son los atributos que Dios no comparte con los seres humanos, con sus criaturas, no las comparte. Y que no se reflejan en los seres humanos. Por ejemplo, la independencia. Dios es independiente de cualquier cosa. Todo puede dejar de existir, pero Dios sigue existiendo, ¿sí o no? El hombre no es independiente, el hombre es dependiente. Entonces, esa característica de independencia, Dios no lo ha compartido con el ser humano, ¿no? O la inmutabilidad. Las criaturas cambian, pero el creador no cambia, no lo ha compartido con el ser humano. Su eternidad, su omnipresencia, su unidad, su simplicidad, son características propias del ser de Dios que no las comunica, no las comparte con los seres humanos. Pero en esta clasificación también están los atributos comunicables, que serían aquellos que Dios sí comparte en cierta medida con las personas. Por ejemplo, la espiritualidad, la invisibilidad, porque hay cosas invisibles en el universo, ¿verdad? La omnisciencia, la sabiduría, la veracidad, la bondad, la justicia, la santidad, la voluntad son características de Dios, pero que Dios puede compartir con sus criaturas. Hay otros que dicen, a mí no me gusta esa clasificación, yo voy a hacer mi propia clasificación. Y han clasificado los atributos de Dios como atributos absolutos y atributos relativos. ¿Cuáles serían los atributos absolutos? Aquellos que están involucrados en la relación de Dios consigo mismo. Por ejemplo, la vida, la personalidad, la autoexistencia, la inmutabilidad, la verdad, el amor, la santidad, que son atributos que están en el mismo ser de Dios. Por lo tanto, son absolutos. Y los atributos relativos son atributos que están en relación a las criaturas. Por ejemplo, la eternidad, la inmensidad, la omnipresencia, la omnisciencia, la omnipotencia, que son atributos con los que Dios se puede relacionar con las criaturas. ¿Me dejo entender? Entonces, algunos lo han clasificado de esta manera: atributos absolutos, atributos relativos. Otros dicen, a mí no me gusta esa clasificación, voy a hacer mi propia clasificación. Y entonces han clasificado los atributos de Dios en atributos naturales y atributos morales. Los atributos naturales serían aquellos atributos que pertenecen a la naturaleza de Dios, ¿verdad? Como por ejemplo,
autoexistencia, la inmutabilidad, la omnipresencia, la omnisciencia, la eternidad, la inmensidad. Son atributos que pertenecen a la misma naturaleza de Dios. Pero los atributos morales serían aquellas características que pertenecen al carácter moral de Dios. Y es el carácter moral con relación a la creación. Podríamos hablar de la santidad, de la justicia, del amor, de la verdad, ¿no? Por último, hay aquellos que dicen que para clasificar los atributos de Dios tenemos que hablar de una manera cuádruple. Los atributos de misterio, los atributos de irresistibilidad, los atributos de dinamismo y los atributos de santidad. Los de misterio serían la incomparabilidad, incomprensibilidad, suprarracionalidad, la personalidad de Dios, porque son cosas que no vamos a entender. Por eso son atributos de misterio. Irresistibilidad, atributos que son irresistibles del ser de Dios. Por ejemplo, su eternidad, su infinidad, su inmensidad, su omnipotencia, son cosas que no se pueden resistir, ¿verdad? O atributos de dinamismo, Dios está en actividad frente a su fidelidad, inmutabilidad, individualidad, perfección, bondad. Dios no puede ser más perfecto de lo que es. ¿Me entienden o no? Y, en cuarto lugar, los atributos de santidad, que serían, por ejemplo, la ira, la justicia, la rectitud, la gracia, el amor, la misericordia. Ahora, pastor, entonces, ¿cómo vamos a clasificar? Hay 5 maneras distintas de clasificar los atributos de Dios. ¿Cómo pudiéramos? A mí me ha gustado la quinta, está más bonito. Claro, puede ser. Pero es necesaria las diferentes formas de clasificar los atributos de Dios para tener un panorama completo sobre quién es Dios. ¿Ok? Entonces, no nos centremos solamente en un modelo de clasificación de los atributos. Necesitamos tener el modelo amplio de la clasificación. ¿Ok? Para tener un panorama más amplio de la persona de Dios. Recuerde que en Dios no hay conflictos de atributos. Él no puede dejar de ser amor por ser justo y no puede dejar de ser justo por ser santo. Todos los atributos de Dios están en una concatenación maravillosa, en una armonía maravillosa que funcionan en el ser de Dios. Ahora, este es otro punto. No se debe exaltar o sobrevalorar uno de sus atributos. Porque cuando uno hace esto, minimiza y niega y deforma los otros atributos de Dios. Aquellos que exaltan la soberanía de Dios, terminan deformando los demás atributos de Dios. Aquellos que exaltan la libertad que Dios le ha dado al hombre, también deforman el atributo de la soberanía de Dios. Entonces, no se puede sobrevalorar un atributo de Dios más que otro. Todos sus atributos son por igual y todos sus atributos hablan de la misma esencia de Dios. Dios no es más amor y menos justicia. Dios es 100% amor, 100% justicia, 100% santidad. Es 100% de todos sus atributos. Y no hay conflicto en el ser de Dios. Amén.